Agenda Mexicana en Francia. Un espacio más para la promoción y difusión del quehacer mexicano en Francia. Una ventana de la actualidad de nuestro país y un lugar más para recibir cada semana a los actores de la actualidad mexicana. Agenda Mexicana en Francia. Amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén bastante bien en donde quiera que vean este podcast. En todo caso, es un placer recibirlos una vez más aquí. Estamos en el Instituto Cultural de México, como saben, al cual pues le agradecemos mucho que nos reciba. Y bueno, normalmente nuestra invitada del día de hoy se dedica a hacer preguntas, pero estamos pero muy honrados, muy honorados precisamente de tenerla aquí este día, porque nosotros le vamos a hacer las preguntas a las cuales puedes o no puedes responder, mi querida Kasia Viderco. Muchas gracias. Buenos días, gracias por venir a Agenda Mexicana en Francia. Queridísimo Misha, déjame decirte que me siento tan halagada poder estar en este recinto tan prestigioso, tan majestuoso, escenario de tantas coberturas y tantas entrevistas con gente ilustre de México, de Francia, evidentemente, y además estar frente a ti, un gran promotor de México y de su cultura, de su arte. Qué gran orgullo, de verdad. Mil gracias. No, muy orgullo es nuestro, es realmente... Muy honrada, de verdad. Estábamos correteando, amigos de Agenda Mexicana, desde hace mucho tiempo, porque como lo sabrán, para ustedes que ven sus transmisiones en México, pues Kasia Viderco es una mujer bastante ocupada, pero con muchas cosas que nos va a contar. Kasia, pues vamos a hablar un poco de ti, vamos a hablar un poco de Francia, lo que estás haciendo, de cómo llegaste aquí, tus influencias, tus inspiraciones, esa trayectoria como periodista, porque además has estado por varias partes del mundo, en situaciones y en momentos bastante importantes en la historia. Y bueno, ahora estamos viviendo un periodo bastante complicado que es el COVID, la pandemia. Pero antes de hablar de todo esto, ¿quién es Kasia Viderco? ¿Dónde nació Kasia Viderco? Mira, Kasia Viderco, Madre Santas, soy periodista, un ser multicultural, en búsqueda de una profundidad de la existencia que uno luego no la encuentra, y madre de familia, evidentemente, esposa. ¿Qué más se puede decir? Una mujer apasionada y creo que llena de vitalidad, al menos eso pretendo. Nací a orillas del río Vístula, en pleno centro de la capital de Polonia, que es Varsovia. Yo creo que es una de las ciudades más bestialmente golpeadas por la Segunda Guerra Mundial. Una ciudad que se hizo de nuevo, que renació de sus cenizas como el ave fénix, porque quedó a ras de la tierra por los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Mis padres, pues ahí pasaron esa guerra. Mi madre estuvo en la insurrección de Varsovia de 1944 siendo adolescente, luego se convirtió en historiadora, en varsovianista además. Mi padre fue sociólogo y yo creo que viendo desde una cierta distancia las hazañas de Varsovia y las aventuras terribles de mi madre en esa época de guerra, yo creo que han tenido algún lugar tuvieron que influir en el camino que yo luego, consciente o inconscientemente, escogí más tarde. ¿Y cómo, Kasia? Cuéntame, entonces naciste en Varsovia y después... Varsovia, sí, Varsovia. En Varsovia pasé mi infancia, de hecho. ¿Cómo era Kasia Viderco? ¿Cómo era esa Kasia en la infancia? Mira, mi infancia fue muy dulce, muy equilibrada, con los padres yo creo que muy inteligentes, que me dejaban mucha libertad, pero también muy exigentes, promotores de la autoestima, se puede decir, lo cual agradezco. Los dos fallecieron hace varias décadas, yo estando en México, por cierto. Y mira, mi aventura con el periodismo empezó en la escuela primaria. El siglo pasado, evidentemente, no te digo en qué año porque te vas a espantar. Entonces, teníamos un ejercicio muy interesante en la escuela primaria. Nos mandaban a hacer
entrevistas con los empresarios, jefes de fábricas, en fin, personas interesantes del centro de Varsovia. Entonces, al principio yo sentía una especie de pánico escénico. Imagínate estar frente a frente con grandes empresarios conocidos en todo el país. ¿Qué edad Y tenías, luego Casia? tendría como unos 10 años, 11 tal vez. Ajá. Y empezó a gustarme este ejercicio muy, muy exigente, pero fascinante, y me empecé a sentir en mi elemento. Y eso lo escribíamos para la Gaceta del colegio, evidentemente, una especie de periódico de nuestra escuela primaria, imagínate. Entonces nos publicaban ahí en el periódico, era fascinante poder ver nuestros textos, ¿no? Aparecían obras poéticas, o sea, sin falso pudor, debo decirlo ahora. Y así empezó, y luego dejan mi romance con México, porque mi romance con México empezó ya en mi infancia. Yo me acuerdo como si fuera ayer, tendría igual 10, 11 años, en la televisión polaca pasaron María Candelaria con esa divina Dolores del Río, en blanco y negro, del Indio Fernández, Claro, si claro, no me sí, equivoco. Además, Palma de Oro en Claro, Cannes, en los así años es. creo que 40, en fin. Esta película me marcó a vida. Empecé a interesarme por México de una manera impresionante. Poco después estalló el llamado boom latinoamericano en la literatura, y entonces empecé a leer primero en polaco a Carlos Fuentes, a Juan Rulfo, luego a los argentinos, Borges, Cortázar, etc. Entonces yo me dije, quiero leer lo mismo, pero en original. Y entonces, imagínate, agarré un libro, empecé a tomar clases de español con amigos que sabían español, que venían de otros países, que estaban en Varsovia. Mi padre viajaba mucho por el mundo entero, iba a México con cierta frecuencia y otros países. Y entonces la frase, vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, pues, imagínate, Claro. qué delicia, ¿no? Como decía Leonardo da Vinci, la simpleza es la sofisticación suprema. Ahí tienes la sofisticación suprema. Y luego Aura, que era una novela, bueno, no era novela, era un cuento, bastante fácil de leer, pero muy profundo y delicioso. Entonces, así empezó mi fascinación por México. Me puse a leer todo lo que había en el mercado literario, todo lo que tenía que ver con México, su historia, su cultura. Y bueno, es una potencia cultural, artística, literaria, en todos los sentidos, inmensa. Y luego hice todo lo posible para llegar a México. ¿Y cuando dices todo lo posible, qué hiciste, mira, Casia? Bueno, es muy, muy largo porque mi padre tenía amigos en México, entonces nos invitaban, entonces llegamos y dije, ¿sabes qué, papá? Yo aquí me voy a tener que quedar. Esta es mi tierra prometida. Adoré este país. La primera vez que fui vi las pirámides, evidentemente. Luego fuimos a ver Chichén Itzá, luego Yucatán, en fin, Tenochtitlán, todo esto, todas esas historias. Y papá, yo aquí me voy a quedar. Ah, niña caprichosa, jijiji, jajaja. Y no, hice todo lo posible para ir a México. Conseguí una beca para estudiar en la Universidad de Jalapa, que era la mejor universidad de provincia, creo que todavía sigue siendo, al menos para las humanidades, las letras, la antropología. Hice mis estudios de letras hispánicas y tomé clases de antropología. Gracias a esas clases de antropología cultural pude conocer todo México. No puedo jactarme de conocer todo México, pero al menos mi pie ha sido puesto una sola vez en cada uno de los estados de la República Mexicana.
por lo menos una vez. Entonces, Oaxaca, Chiapas, sobre todo las comunidades indígenas, Veracruz, Jalapa. En Jalapa conocí gente, evidentemente, de Veracruz, de otras repúblicas. Me juntaba muchísimo con mexicanos todo el tiempo, mis tiempos de estudiantes. Tú sabes que es una época vital. Claro. Entonces, México me moldeó, México me ¿Te adoptó? Me adoptó. Además, fue una época muy difícil personalmente para mí. Fallecieron mis papás, me sentía un poco sola, un poco perdida en la existencia. En ese momento me dio cobijo, me dio libertad, una libertad sin límites, además, con mucho sabor, con mucha calidez. ¿Qué pasaba en México en ese momento? Eran los años 80, no me preguntes cuál. No te preocupes, no solamente para ubicarnos en el... Mira, eran los años 80, una época, claro. sí, estuve en la Universidad de Jalapa, un beso enorme a Jalapa, que amo esta ciudad tan universitaria, tan llena de cultura también. Claro. Y luego me fui a la UNAM a estudiar el posgrado en letras hispánicas. Es que gran privilegio, ¿no? Claro, bastante privilegio. Un gran privilegio. Estar en este recinto tan maravilloso que me recuerda tantas coberturas divinas y frente a ti además. No, Qué gran... es un placer. No, te lo digo muy en serio. Muchas gracias. Todo lo que has hecho por México desde Francia, bueno, creaste el Festival Internacional del Día de Muertos a nivel internacional. Eres una figura inmensa también para México, para la promoción de México y su cultura y sus artes. Muchas gracias, Casia. Y lo cubrimos con todo gusto cada año. Muchas gracias. Pero bueno, regresemos un poco a ti, Casia, precisamente porque es bastante interesante. Cuéntanos cómo llegó esta parte. Me decías que ya desde niña tenías esta formación de periodista, y cómo llegó, cómo fue este paso de las letras hacia el periodismo. Mira, déjame decir que yo empecé ya en Jalapa. Creo que existe todavía este periódico, el periódico principal de Jalapa, yo creo que de Veracruz, el Diario Jalapa. Yo comencé siendo estudiante, haciendo textos para el Diario de Jalapa, hacía reseñas sobre el cine polaco, la literatura polaca, traducciones de un gran periodista ya fallecido, el fundador de lo que se llama el nuevo periodismo, Ryszard Kapuściński, muy conocido en el mundo entero. Hice también traducciones y ciertos textos sobre el dramaturgo polaco que vivió, por cierto, en Jalapa y en México. Tuvo una esposa mexicana, Sławomir Mrożek, en fin. El teatro era mi otra gran vocación, otra gran fascinación, pues ya desde Varsovia, que tenía un buen teatro para grandes, para pequeños, y bueno, el tema de... Bueno, tú también eres teatrero, ¿no? Sí, también soy teatrero. En fin, y entonces empecé así. Y luego, ¿qué pasó? Que a finales de los años 80, de repente, se nos desmorona el comunismo en Europa. Nadie, absolutamente nadie lo podía prever. Yo estaba en ese momento en México y claro, una amiga mía que era mexicana, corresponsal en Varsovia, Evelia Metred, que sigue en Varsovia, me puso en contacto con la gente de Televisa, que le interesaba muchísimo el tema de Europa Central, Europa del Este, qué está pasando, el muro de Berlín que se empieza a desmoronar, se empezó, la verdad, a desmoronar en Gdańsk cuando Lech Walesa y su primer sindicato libre en Europa, digamos, comunista en aquella época, en 1980, en los astilleros de Gdańsk se firmó el gran acuerdo de Solidarność con el gobierno entonces comunista. Ahí creo que fue el principio del fin del comunismo en Europa. Fue una cosa inmensa. Entonces empezó Berlín, y el muro de Berlín era el último, digamos, el último eslabón, la última pieza de dominó que cayó. Empezó todo en los astilleros de Gdańsk, con Solidarność, y de repente se cae el muro de Berlín, termina el comunismo en Europa. Era
una etapa absolutamente básica por la historia de Europa y del mundo entero, claro. imagínate. Después, más tarde, se desintegraría la Unión Soviética. ¿Quién lo iba a creer? Y las cosas ya se empezaron a poner color de hormiga en la ex Yugoslavia. Entonces, Evelia, mi amiga Evelia Matret, corresponsal en aquella época de Televisa en Polonia, me puse en contacto justamente con Jacobo Zabludowski, que era fundador y director general, hay que decirlo, del servicio informativo más grande, más potente en español, y el primero, ECO, llamado ECO. Había corresponsales en unos 80 países, una cosa impresionante. Nadie tenía eso en esa época. Luego nos empezaron a copiar los de la CNN, la ABC, etcétera, BBC. Ahora todo el mundo tiene servicios en español. Pero en esa época, qué gran visión de Jacobo Zabludowski, gran maestro de todos nosotros, evidentemente. Y fue algo impresionante. Entonces estaban los ojos puestos efectivamente en esa época, en esa parte del mundo de donde yo vengo y que yo conocía más o menos bien. Oye, niña, ¿por qué no vas un poco a ver qué pasa en Yugoslavia? Ya se estaba poniendo la cosa muy tensa en Eslovenia. En Eslovenia y empezó todo. Pues los apetitos independentistas de los eslovenos pues ya estaban ahí, y de repente fuimos a grabar justamente la proclamación de la independencia de Eslovenia, las tensiones que había entre Eslovenia y Belgrado, la capital de la ex Yugoslavia. Evidentemente Belgrado no estaba nada contento con las ambiciones independentistas de los eslovenos, y de repente en pleno centro de la capital de Eslovenia, Ljubljana, nos toca la primera bomba que cae en suelo europeo después de la Segunda Guerra Mundial. Shock para el mundo entero. Había muertos, una guerra que no era tan fuerte en esta época, bueno, si la comparamos con lo que pasó después en Croacia y luego en Bosnia, evidentemente Bosnia, que fue la cosa más espeluznante que me tocó vivir, pero ya eso sucedió años después. Entonces, iba a estar 3 meses, una cobertura, 2 meses tal vez. Lo que pasa es que la guerra inmediatamente se extendió a Croacia y luego se fue a Bosnia, y de Bosnia a Serbia, de Serbia a Kosovo, de Kosovo a Macedonia. Y así pasé prácticamente más de 8 años en la ex Yugoslavia. Ya estando ya aquí en París, iba a viajes. Iba haciendo viajes muy seguido a la ex Yugoslavia porque todavía había escaramuzas, había muchas tensiones. Entonces, 8 años. Más de 8 años en la ex Yugoslavia, entonces me tocó ser testigo de un proceso terriblemente doloroso que es la desaparición, la desintegración de un país. Pero bajo muchos obuses, muchos morteros, muchas bombas y con mucha sangre vertida en esta parte de Europa, ¿no? Casia, cuéntame, de ahí, ¿cómo es que llegas entonces a Francia? Llego a Francia cuando ya después del acuerdo de Dayton, que puso fin a la guerra de la ex Yugoslavia, que por cierto, no se firmó nada en Europa, sino en Estados Unidos. Bill Clinton se desesperó de la pasividad, ineficacia de los europeos. Dijo, no, voy a meter orden a eso, no es posible. Ver tanta sangre todos los días, masacres todos los días, stop. Entonces invitó a los líderes, el croata, el serbio y el bosnio, a Dayton, Ohio, Estados Unidos. Y ahí los tuvo encerrados varias semanas que consiguieran el acuerdo. Y lo hizo. Bravo Bill Clinton, porque ningún europeo fue capaz de hacerlo. Entonces, ahí de verdad hay que reconocer la labor de la diplomacia estadounidense. Y entonces después las cosas han bajado de tono en la ex Yugoslavia y había que ocuparse un poco de otros espacios. Y entonces llegué a Francia. No había en esa época ningún corresponsal en Francia. Entonces al principio tenía un poco de miedo. Bueno, yo corresponsal de guerra, Francia, ya conocía Francia, París evidentemente. Nunca había vivido acá, pero conocía de viajes. Pero Francia, como que mucha cosmetología, ¿no? Como que
tenía probablemente el síndrome de Vietnam, quería acción, adrenalina, ya sabes cómo son esas cosas. Y de pronto, pero no, resulta que Francia también estaba llena de acontecimientos. Además, Francia me acercó a México, porque bueno, en Yugoslavia no tenía ningún contacto in situ con el arte, la cultura, evidentemente, con nada que tuviera que ver con México, ¿no? Y me acuerdo, uno de los primeros reportajes, yo creo que lo hice, fue en este divino espacio, mi esposo lo amo, de verdad lo amo. Sí, por eso estoy muy emocionada. Y frente a ti, qué honor. Bastante emotivo, ¿no? Es muy emotivo, uno de los primeros. Y entonces Francia me permitió justamente acercarme mucho más a México. Aquí venían los grandes y las grandes exposiciones, los grandes eventos, la gastronomía, evidentemente. Pues Francia ya sabemos lo que es, París sabemos lo que es el epicentro de la cultura mundial, es una especie de crisol de ideas filosóficas, ideológicas, es el centro de las búsquedas sociales, de las inquietudes sociales, lo vemos en las calles prácticamente todos los días, es el amor por la gastronomía, que en México también lo conocemos muy bien. El amor ¿crees que es cliché el amor que se dice en París o realmente? Es decir, hay una especie de libertinaje a la francesa, que sí existe. Bueno, desde hace siglos venían aquí gentes de otros países, de otras cortes europeas, para hacer cosas que en sus países no podían hacer, claro. y pasar desapercibidos sus pequeños pecados de alcoba sin ningún problema, porque pues, es un país mucho más púdico. Muchos otros países, incluso en Europa, sin hablar de Estados Unidos, que tiene una percepción del amor y del libertinaje muy diferente, ¿no? Casia, vivir aquí en Francia, pues ¿hace cuánto tiempo llegaste? Ay, Dios mío, no me digas, pues, llevo 2 décadas en Francia. Claro, con pausas, porque uno va al Medio Oriente, Afganistán, Yugoslavia, ¿no? Y luego estar al tanto de todo lo que pasa en México, minuto a minuto, y en muchos otros países. Es un ejercicio bastante... Es un ejercicio, sí, y luego tenemos que entrevistar a personas que son expertos en temas de los que no tenemos la menor idea. Por ejemplo, grandes y que hay que preparar la virólogos, ¿no? Sí, grandes expertos en ciencias exactas, por ejemplo. Hay que preparar, hacer un research, ¿no? Toda una investigación antes de hacer una entrevista. Las entrevistas pueden ser sobre cualquier tema. Claro. Un día puede ser una entrevista o un reportaje sobre el libertinaje en Francia, pero al día siguiente puede ser un tema sobre cómo avanza la vacuna de COVID, por ejemplo. Y al día siguiente, una nota divina sobre el Festival del Día de Muertos, fundado por Misha en París, lo cual es divino. Claro. Al día siguiente puede ser una entrevista con el presidente de la República, por ejemplo. ¿Cuáles son justamente las entrevistas las más... las entrevistas. Más... Fíjate en cuanto a las guerras, porque igual que es lo que más nos marcó profesionalmente, más que los obuses, más que los frentes que cambian de lugar y los bombardeos y las ofensivas y las contraofensivas, a mí siempre me han interesado las historias humanas, o sea, a través de las pequeñas historias humanas mostrar la dimensión de lo terrible que puede ser una guerra. Nunca se me va a olvidar una pequeña muchacha que salía todos los días a la ventana de su casa en una Sarajevo totalmente asediada, para un poco retar a los francotiradores que le estaban apuntando, agarraba su violín y se ponía a tocar como una virtuosa. Y cuidado, niña, te van a matar. No, para dignamente soportar los rigores del asedio. Es algo divino. Bueno, las entrevistas con los criminales de guerra me han marcado porque, claro, uno se puede hacer la pregunta desde el punto de vista ético, es bueno, no es malo,
entrevistar a un criminal de guerra, yo creo que es importante porque esos hombres jugaban un rol absolutamente enorme en la guerra de Yugoslavia. Bueno, otras grandes coberturas tienen que ver con México y con la guerra de Yugoslavia. Las telenovelas de Televisa mexicanas que pasaban, una se llamaba, creo que Esmeralda, con Leticia Calderón, y otra, ahí no me acuerdo, por ahí la apunté, con Erika Buenfil, que las saluda a las dos, son divinas. Estamos hablando de los años 90, ¿cómo se llamaba? Una telenovela súper, no me acuerdo. Marisol, me parece que era Marisol. Esmeralda era una niña ciega y Marisol creo que tenía una cicatriz en la cara. Erika Buenfil, estamos hablando de los años 90, ya se había acabado la guerra, pero todavía había escaramuzas. En Sarajevo no había luz. La ciudad estaba convertida en una montaña de escombros y la gente con hambre, hambruna diría yo, y con los bombardeos todavía prácticamente diarios, todos los días se ponían a ver sin electricidad, conectándose a los generadores de los automóviles, se ponían a ver todos los días, de 4 a 5 de la tarde, las telenovelas de Televisa. La Esmeralda, nunca... ¿Qué estás viendo? Esmeralda. Y en plena guerra. Y en plena guerra, yo me acuerdo los checkpoints, las trincheras se calmaban totalmente en ese momento porque pasaban Esmeralda. Y entonces los soldados, rambos de 2 metros, uniformados, armados hasta los dientes, no hay se acaban las actividades, se frenan las actividades bélicas porque pasa Esmeralda. Un toque de y queda la gente organizado. que debería de estar llorando por su propio destino, estaban completamente adentro, completamente inmersos en la tragedia de Esmeralda porque era ciega. Entonces lloraban por lo que le pasaba a Esmeralda, una niña ciega protagonizada, Leticia Calderón divina, si me ves, te beso mucho. Se paraba la guerra gracias a las telenovelas mexicanas de Televisa. Me acuerdo perfectamente de 2, había más, y entonces la televisión croata emitía estas series. De hecho, todavía ahora que fui a Croacia vi que todavía había tensión en Bosnia, hay fuerzas internacionales ahí desplegadas, por eso no hay guerra, pero son fronteras trazadas por la sangre las que tenemos ahora, las fronteras internas de Bosnia, y es muy triste. Pero fue fascinante, muy doloroso, toda esa fase bélica. Yo creo que fue de toda mi trayectoria, desde luego, Estuviste lo también en más Afganistán fuerte. también, ¿no? Sí, en Afganistán teníamos una situación sanitaria muy pesada, muy complicada, y mucha rapiña, evidentemente caían las bombas, pero lo más espeluznante, lo más fuerte, lo más inaceptable fue lo que pasó en Bosnia. Y lo más desde el punto de vista bélico y desde el punto de vista humano, lo que me tocó ver en Bosnia fue lo más fuerte. Y desde el punto de vista periodístico también. Te ha marcado. Sí, seguramente, bastante, seguramente. Además fueron muchos años. El asedio de Sarajevo duró prácticamente 5 años. 5 años. Entonces, claro, hay muchísimas anécdotas, muchas muy dolorosas. Mira, nos tocó, por ejemplo, entrevistar a los criminales de guerra. Hay uno en concreto que se llama Radovan Karadzic, que está en La Haya. La Haya, en el Tribunal de La Haya, de los crímenes de guerra en la ex Yugoslavia, y curiosamente siempre se portaba con nosotros como un ser extraordinario, muy amable, carismático. Y finalmente yo vivía, él dirigía a los serbios que estaban alrededor de la Sarajevo, completamente asediada y sitiada, y entonces las bombas desde sus colinas caían sobre las personas que estaban adentro. Yo estaba adentro con estas gentes, y
Y había masacres prácticamente todos los días, de los francotiradores y de los obuses que caían sobre la población civil, básicamente, sobre la prensa también. Y entonces... Tienes que tener mucha sangre fría, me imagino. Hay que tener mucha sangre fría. Mira, cuando la historia te pasa por encima, con el peso de una hoja, no quiero sonar a misionaria, pero de repente te entra la sensación de que debes de tener una cierta responsabilidad de saber transmitir lo que estás viendo a tu público. Claro. Entonces, transmitir la gran historia a través de las pequeñas historias humanas y ser una especie de puente entre la conciencia, ¿sabes? Y el terror. Somos los periodistas en general, yo creo que somos una especie de traductores entre una cultura y la otra. Y sí, mucha sangre fría, mucha adrenalina que uno empieza a dominar. Pero cuidado, no hay que perder el miedo jamás, porque ahí es donde pueden pasar cosas. Justamente, claro. Atención, es un arma de protección el miedo, una de tantas. Vamos a regresar en breve, Casia, a todo esto porque me parece bastante apasionante. Y por eso, amigos de Agenda Mexicana, se lo dije fuera de cámaras, se lo dije bastante tiempo, muchas veces era para nosotros bastante importante pues tenerte aquí con nosotros, Casia, porque es apasionante todo lo que has vivido, todo lo que has pasado. Vamos a seguir hablando de esto, pero quiero invitarte, Casia, un poco para cambiar un poco la tenora de esta entrevista, a que me contestes una serie de preguntas y respuestas. Fíjate que esta serie de preguntas y respuestas la preparó la Secretaría de Relaciones Exteriores para presentar y para introducir a los nuevos embajadores, cónsules y a los nuevos funcionarios mexicanos en el extranjero. Y bueno, como tú también eres digna embajadora de nuestro país, pues pensamos que es importante hacerte estas preguntas. Así que, ¿estás lista, Casia? Bueno, va. ¿Bicicleta o transporte público? Transporte público, de momento, por la lluvia. De las salsas mexicanas, ¿cuál es tu preferida? Chipotle. ¿Cuál es tu ciudad preferida de México? Ciudad preferida de México, la Ciudad de México y Jalapa. Acapulco, Puerto Vallarta, Cozumel, Tulum, Playa Delfines, Playa Escondida, Zipolite o el puerto de Veracruz. Zipolite no está mal. Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. Sí hay que escoger absolutamente. Tu lista es muy... Gorditas, tacos al pastor, tlacoyos, chiles en nogada, mole con pollo, quesadillas o sopes. Mole con pollo, sin duda alguna. Sí. Está clarísimo, clarísimo. Mole con pollo. Mole. Oye, de verdad, mole. Qué gran regalo de México al mundo. El chocolate, la vainilla, el aguacate. ¿Cuántas cosas? Qué divino. Bastante, somos herederos de absolutamente una gran tradición culinaria. ¿Artes o deportes? Artes. Deportes también, pero menos. Artes. ¿Mariachi o rock en español? Mariachi. ¿Sí? Sí. ¿Tequila, pulque o mezcal? Tequila. ¿Tequila? Bueno, pulque. Sí, he probado, me encanta, pero como que no hay mucho en París. No, ¿Podrías hacer algo que esto cambie? ¿Podrías hacer yo creo algo? que habría que ver, amigos. Pulque, como que falta en París, pulque, ¿no, muchachos? No. Amigos, tienen que abrir alguna pulquería por ahí si están viendo este podcast, Juan Rulfo, Octavio Paz, Juan José Arreola, Carlos Fuentes, Laura Esquivel, José Emilio Pacheco o Elena Poniatowska. Ahora sí puedes elegir dos. Juan Rulfo, Octavio Paz. Perfecto. Frida Kahlo, Remedios Varo, María Izquierdo o Leonora Carrington. Frida Kahlo. Qué buenas preguntas. Carmen Aristegui, López Dóriga, Adela Micha, Lidia Cacho o Jacobo Zabludowski. Oh, Dios mío, ahí sí todos. De verdad, si se pudiera hacer un mix de todos, francamente, bueno, Lidia Cacho, por favor, todos mis respetos, pero Jacobo, todos somos apóstoles, maestro, ¿no? Absolutamente, el gran madre visionario y el que creó toda una escuela, no solamente en México, en español en general. Pero Adela Micha también. Pero, en fin, qué difícil pregunta. Yo haría, una mezcla de verdad, sí, absolutamente, algo ecléctico. Perfecto. De todos, y se podría hacer el mejor periodismo del mundo con estos personajes que mencionaste, sin duda alguna. Vamos a la música, Casia. José, Luis Miguel, Maná, Ana Gabriel, Julieta Venegas, Natalia Lafourcade o Chabela Vargas.
Chabela Vargas, mi queridísima Chabela Vargas, que nació en Costa Rica, déjame decir, y que dijo una frase. Es un poco como tú, ¿no? Oye, bueno, de verdad dijo una frase que está fuera de todo concurso. Claro. Los mexicanos nacemos En donde se nos da. en donde se nos da la rechingada gana. Es una frase épica, absolutamente divina. Y que aplica un Y poco que para tu historia personal. Yo la Casia, ¿no? he adoptado. Mira, Luis Miguel es un caso un poco parecido. Digo, bueno, no quiero ponerme al lado de la grandeza de Chabela Vargas, pero es una frase muy, muy hermosa, porque mucha gente ha adoptado a México y lo ama con amor, con pasión desenfrenada. Conozco muchas personas. No tienen que ser grandes cantantes, pero la frase de Chabela Vargas es algo absolutamente divino, algo espectacular y tan cierto, Claro. tan cierto. Chabela Vargas la amo y mira, nacida en Costa Rica, pero una de las grandes mexicanas. Y déjame decir, José José también, es una música llamada comercial, pero de la mejor calidad posible. Yo creo que, bueno, se cumple un año de su muerte, se cumplió hace unos días, y déjame decir que lloré profundamente porque era una especie de soundtrack de mi estancia en México. José José sonaba en todos los cafés, en todas las tiendas, en las casas, en los patios, en las vecindades. Pero lo dudo, es que Claro. es que es una pieza fantástica y tantas, bueno, el payaso y tantas cosas divinas. Yo tengo muchísimo respeto a José José porque se me viene el flashback encima de aquella época. ¿Lo conociste? No, en persona no, evidentemente no, pero lo veíamos en la tele prácticamente todo el tiempo y lo escuchábamos en la radio sin querer. Y eran canciones divinas, realmente. Claro. Imagínate cuántos niños no han sido concebidos con la música de fondo de José José. Perdón que lo diga así, sí. Pero siempre, sí. Okay. Perdón que lo diga así. Estoy. Bueno, Luis Miguel por la serie que seguramente, bueno, claro, no quiero y la hacer. de José José también. Hay una serie también que salió en ¿Ya salió? Netflix. Sí. ¿En Netflix? Sí, mira, qué bueno que me lo dices, perdón. porque justamente así. Bueno, Luis Miguel, que no quiero hacer publicidad a una gran plataforma, pero absolutamente espectacular. La serie que va a salir, la segunda temporada. Vamos a ver qué tal. Entra, bueno. Casia, si fueras una superheroína, Oh, Dios. ¿qué serías? ¿Quién serías y cuál sería tu primera misión? Una gran heroína. Sí. Hoy quisiera ir a la luna. Quisiera ir a la luna. Además, faltan mujeres en la luna. Además, ¿por qué no hicimos de nuevo una exploración de la luna? Además, estamos en un universo, como polvos pequeños, fragmentos de átomos. Y estamos rodeados de 2 billones con B de Barcelona, de galaxias, no de planetas, de galaxias. Claro. Imagínate lo pequeñito que somos. Imagina, Newton decía, nunca se me va a olvidar esta frase, Newton decía que se sentía como un niño que jugaba con las conchitas en las playas, mientras se extendía delante de él un gigantesco océano lleno de verdades no descubiertas. Es un placer, Casia, poder estar contigo, contarnos muchas cosas. Nos hubiera encantado tener como más y más tiempo para poder hablar más. Hay material, amigos, pero pues bueno, en todo caso, Casia, es un placer tenerte en este podcast. Y pues bueno, estamos en contacto, amigos, los dejamos y nos vemos en otra entrega de Agenda Mexicana en Francia. Muchas gracias.